Imagina que un ser querido ha partido y te enfrentas a una decisión difícil. ¿Debe ser enterrado o cremado? En medio del dolor, surgen preguntas profundas. ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? ¿Es pecado? ¿Afecta la resurrección? Muchos cristianos desconocen la verdad y, en este mensaje, revelaremos lo que pocos se atreven a enseñar. Desde tiempos antiguos, el destino de los cuerpos ha sido un tema de gran relevancia espiritual. Las Escrituras nos muestran ejemplos claros de entierros y referencias a la dignidad del cuerpo humano. Pero, en un mundo donde la cremación se ha vuelto una opción común, debemos preguntarnos, ¿se alinea con la voluntad de Dios? 1. El valor del cuerpo según la Biblia. Para entender este tema, debemos comenzar con la perspectiva bíblica del cuerpo humano. La palabra de Dios nos enseña que el cuerpo no es solo carne y hueso, sino que es templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19-20 se nos dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este versículo revela una verdad clave: el cuerpo es sagrado. Fue creado por Dios, redimido a través de Cristo y es parte fundamental del plan divino. Pero, ¿cómo encaja la cremación en esta perspectiva? Para responderlo, debemos analizar cómo la Biblia trata el destino de los cuerpos después de la muerte. 2. El entierro en la tradición bíblica. Desde el Antiguo Testamento, el entierro fue el método predominante para disponer del cuerpo de los fieles. Abraham, el padre de la fe, compró una cueva para enterrar a Sara, Génesis 11 y 19. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, asegurándose de que sus cuerpos descansaran en la tierra de la promesa. En el Nuevo Testamento, vemos que incluso nuestro Señor Jesucristo fue sepultado. Mateo 27, 59-60 relata: Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Jesús, el Hijo de Dios, fue enterrado con respeto y honra. Su resurrección demostró que el cuerpo tiene un valor eterno. Esto nos lleva a preguntarnos, si el entierro era la norma entre el pueblo de Dios, ¿por qué muchos cristianos hoy eligen la cremación? 3. La cremación en la Biblia. ¿Se menciona? A lo largo de las Escrituras, hay pocas referencias directas a la cremación. Sin embargo, en la cultura hebrea, el fuego a menudo estaba relacionado con juicio y destrucción. Por ejemplo, en Josué 7 y 25, Acán, quien pecó contra Dios, fue apedreado y luego quemado. Entonces Josué dijo: ¿Por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel lo apedreó con piedras, y después de apedrearlos, los quemaron con fuego. En Amós 2, 1, Dios condena a Moab por haber quemado los huesos del rey de Edom, sugiriendo que la cremación no era bien vista entre su pueblo. Pero, si bien estos pasajes muestran una asociación negativa con la quema de cuerpos, la Biblia no emite una orden directa prohibiendo la cremación. Aquí es donde entra el discernimiento espiritual. 4. ¿Afecta la cremación la resurrección? Uno de los mayores temores entre los creyentes es que la cremación pueda impedir la resurrección del cuerpo. Sin embargo, la Escritura nos da una respuesta clara en Filipenses 3, 20-21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Dios es todopoderoso y puede resucitar a sus hijos sin importar el estado de sus cuerpos. Aquellos que murieron en incendios, naufragios o guerras también serán restaurados. Lo importante no es cómo termina nuestro cuerpo físico, sino dónde está nuestra fe en Cristo. 5. La decisión final. ¿Cómo debería actuar un cristiano? A la luz de la Biblia, la cremación no es un pecado, pero el entierro refleja mejor la esperanza de la resurrección. Como creyentes, nuestras decisiones deben basarse en la oración, la guía del Espíritu Santo y el testimonio que damos al mundo.
Romanos 14:8 nos recuerda: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La verdadera pregunta no es cómo termina nuestro cuerpo, sino dónde estará nuestra alma cuando dejemos este mundo. Hoy hemos explorado lo que la Biblia dice sobre la cremación y el entierro. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la cremación es una decisión válida para un cristiano? Deja tu opinión en los comentarios y comparte este vídeo con alguien que esté enfrentando esta decisión. Suscríbete para recibir más enseñanzas bíblicas profundas. Nos vemos en la siguiente parte, donde analizaremos el simbolismo espiritual del entierro y su relación con la fe cristiana. La visión bíblica sobre la muerte y la resurrección. La muerte es un tema que ha intrigado a la humanidad desde el principio de los tiempos. En cada cultura y época, han surgido diferentes creencias y rituales en torno a este momento inevitable. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una perspectiva clara y poderosa sobre la muerte, la resurrección y el destino final del ser humano. ¿Qué dice realmente la palabra de Dios sobre lo que sucede después de la muerte? 1. El propósito de la muerte en el plan divino. Desde el Génesis, la Biblia nos enseña que la muerte entró en el mundo como consecuencia del pecado. Dios creó al hombre y la mujer para vivir eternamente en comunión con Él, pero la desobediencia de Adán y Eva trajo consigo la muerte física y espiritual. Génesis 2:17 nos dice: «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». A lo largo de las Escrituras, Dios muestra que la muerte no es el fin definitivo, sino una transición hacia la eternidad. En Eclesiastés 12:7 se nos recuerda: «Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio». Esto nos habla de la separación del cuerpo y el espíritu al momento de la muerte, pero no de la inexistencia total. 2. La promesa de la resurrección. Uno de los pilares fundamentales del cristianismo es la promesa de la resurrección. En Juan 11:25-26, Jesús declara: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Esta promesa es clave para entender la perspectiva cristiana de la muerte. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra propia resurrección. 1 Corintios 15:20-22 nos dice: «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos». Aquí vemos que, aunque la muerte es parte de la experiencia humana, no es el destino final de aquellos que creen en Jesús. 3. ¿Qué sucede inmediatamente después de la muerte? Esta es una de las preguntas más frecuentes y, aunque la Biblia no nos da todos los detalles, sí nos proporciona algunas respuestas claras. En Lucas 16:22-23, Jesús relata la historia del rico y Lázaro, donde se nos muestra que el alma del justo es llevada al seno de Abraham mientras que el impío va a un lugar de tormento. El apóstol Pablo también expresa esta certeza en Filipenses 1:23, «Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor». Esto indica que los creyentes, al morir, están en la presencia del Señor. 4. La diferencia entre el cuerpo físico y el cuerpo glorificado. La resurrección no significa simplemente volver a la vida en el mismo cuerpo terrenal, sino recibir un cuerpo transformado. En 1 Corintios 15:42-44 se nos explica: «Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual». Este es un punto clave, ya que muchos se preguntan qué tipo de cuerpo tendremos en la eternidad. La Biblia nos enseña que será un cuerpo glorificado, sin enfermedad, sin dolor y sin las limitaciones del cuerpo actual. Será semejante al cuerpo resucitado de Jesús, quien después de su resurrección podía aparecer y desaparecer, pero también tenía una presencia física real, Lucas 12:39.
5. La segunda venida y el destino eterno. La resurrección final está directamente relacionada con la segunda venida de Cristo. En 1 Tesalonicenses 4, 16-17 se nos dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje es una de las grandes esperanzas del creyente. No solo habla de la resurrección de los que han muerto en Cristo, sino también del arrebatamiento de los creyentes que estén vivos en ese momento. Todo esto apunta a un destino eterno junto a Dios, donde ya no habrá muerte ni sufrimiento. Apocalipsis 21, 4. La muerte no es el final, sino el comienzo de la verdadera vida para aquellos que han puesto su fe en Cristo. La resurrección es la esperanza que sostiene a cada creyente, sabiendo que un día estaremos cara a cara con el Señor. Esto nos lleva a reflexionar, ¿dónde pasaremos la eternidad? ¿Estamos preparados para el día en que partamos de este mundo? Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo con alguien que necesite esperanza. La verdad de la resurrección es un mensaje poderoso que puede transformar vidas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido edificante y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Que Dios te bendiga y te fortalezca en su verdad. El destino del cuerpo y la resurrección en la Biblia. La pregunta sobre la cremación no solo involucra la disposición del cuerpo, sino también una comprensión más profunda del destino final del ser humano según la Biblia. Para muchos, la preocupación central radica en cómo la resurrección se relaciona con la cremación. ¿Puede Dios resucitar un cuerpo que ha sido reducido a cenizas? ¿Afecta la cremación el destino eterno del creyente? Veamos lo que dice la Escritura. La resurrección y la soberanía de Dios. Uno de los pilares de la fe cristiana es la creencia en la resurrección de los muertos. La Biblia enseña claramente que Dios tiene el poder absoluto sobre la vida y la muerte, y que en el día final, todos los que han muerto serán resucitados. En 1 Corintios 15, 42-44, el apóstol Pablo explica: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. Este pasaje nos revela una verdad fundamental: el cuerpo que conocemos en esta tierra no es el mismo que heredaremos en la eternidad. Dios no está limitado por la descomposición física o por el estado en que se encuentre un cuerpo. Quienes murieron hace siglos han regresado al polvo. Lo mismo sucede con los cuerpos quemados en incendios o los que se pierden en el mar. Si Dios es todopoderoso para resucitar a aquellos cuyo cuerpo se ha descompuesto con el tiempo, también puede resucitar a aquellos que han sido cremados. La cremación y el cuerpo glorificado. La Biblia enseña que en la resurrección recibiremos un cuerpo glorificado, diferente al cuerpo terrenal. En Filipenses 3, 20-21, se nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios transformará nuestro cuerpo de acuerdo con su voluntad, sin importar el estado en que se encuentre. La cremación, por lo tanto, no impide que un creyente participe en la resurrección prometida. Ejemplos bíblicos de poder sobre la materia. En la Escritura encontramos ejemplos donde Dios muestra su dominio sobre la materia y la muerte. Por ejemplo, en Ezequiel 37, Dios le muestra al profeta un valle lleno de huesos secos y le ordena profetizar sobre ellos. A medida que Ezequiel obedece, los huesos se unen, crecen tendones y carne, y finalmente reciben vida. Este poderoso relato simboliza la restauración de Israel, pero también nos recuerda que Dios tiene el poder absoluto para resucitar cuerpos, sin importar su estado previo. Además,
en Apocalipsis 8:13 se nos dice que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este pasaje confirma que ningún cuerpo está perdido para Dios, sin importar dónde o cómo haya sido destruido. Creencias culturales y la perspectiva cristiana. A lo largo de la historia, muchas culturas han visto la cremación de diferentes maneras. En algunas tradiciones paganas, la cremación era parte de rituales de adoración a deidades falsas. Por esta razón, algunos cristianos han sentido que la inhumación, entierro, refleja mejor la esperanza en la resurrección. Sin embargo, en la Biblia, el foco no está en cómo se maneja el cuerpo después de la muerte, sino en la fe en la promesa de la vida eterna en Cristo. No hay ningún pasaje que diga explícitamente que la cremación es un pecado o que impida la resurrección. La decisión personal y la dirección de Dios. Dado que la Biblia no prohíbe ni ordena la cremación, la decisión queda en manos de cada creyente y su familia. Como cristianos, debemos orar y buscar dirección en Dios para tomar la mejor decisión. En Santiago 1:5, encontramos una clave importante. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si estás enfrentando esta decisión, busca en oración la guía del Señor y confía en que Él te dará paz y dirección. La resurrección de los muertos es un acto de poder divino, no dependiente del estado del cuerpo físico. La Biblia nos asegura que Dios restaurará a todos los creyentes, sin importar el estado de sus restos. La cremación es una decisión personal que debe tomarse con oración y convicción, sabiendo que la esperanza cristiana está en Cristo y en su promesa de vida eterna. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros y suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas que fortalecen tu fe. Dios te bendiga. La perspectiva bíblica sobre la cremación y su relación con la resurrección. La resurrección de los muertos es una de las doctrinas centrales de la fe cristiana. Desde tiempos antiguos, la Biblia ha revelado verdades profundas sobre la forma en que Dios restaurará los cuerpos de los creyentes en el día final. Pero, ¿afecta la cremación este milagro divino? ¿Puede Dios levantar a alguien cuyo cuerpo ha sido reducido a cenizas? Veamos lo que las Escrituras enseñan al respecto y cómo podemos encontrar respuestas claras en la palabra de Dios. La resurrección, promesa divina e inalterable. La Biblia es clara al afirmar que la resurrección de los muertos no depende del estado en que se encuentre el cuerpo en la tierra. Dios es todopoderoso y no hay límites para su capacidad de restaurar la vida. En 1 Corintios 15, 42-44, el apóstol Pablo nos dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Este pasaje nos recuerda que, independientemente de cómo el cuerpo haya sido tratado después de la muerte, Dios tiene el poder de resucitarlo en gloria. La descomposición, la incineración o cualquier otro proceso físico no pueden impedir la obra de Dios. En el Antiguo Testamento, vemos que muchos de los patriarcas y siervos de Dios fueron sepultados, pero esto no significa que la cremación sea un obstáculo para la resurrección. En Job 19, 25-27, Job declara con fe: yo sé que mi Redentor vive, y al final, Él se levantará sobre la tierra. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job entendía que, aunque su cuerpo se desintegrara, él volvería a ver a Dios. Su confianza estaba en el poder de la resurrección, no en el estado físico de su cuerpo. El poder de Dios sobre la materia y el tiempo. Dios no está limitado por las condiciones humanas. En Ezequiel 37, el profeta ve un valle lleno de huesos secos, y Dios le pregunta: ¿podrán revivir estos huesos? Cuando Ezequiel responde que solo Dios lo sabe, el Señor ordena que profetice sobre ellos, y ante sus ojos, los huesos se juntan, reciben carne y vuelven a la vida. Si Dios pudo restaurar cuerpos que habían sido reducidos a polvo hace siglos,
ciertamente puede resucitar a alguien que fue cremado. En Filipenses 3:21, Pablo nos asegura que Jesús transformará nuestros cuerpos para que sean glorificados como el suyo. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. La resurrección es un milagro absoluto, y nada en este mundo, ni el fuego, ni la descomposición, ni la ceniza, pueden impedir el cumplimiento de la promesa de Dios. La cremación y la soberanía de Dios. En tiempos antiguos, los cuerpos de los creyentes eran comúnmente sepultados, no por una doctrina estricta, sino por costumbre cultural y práctica. Sin embargo, la cremación no es mencionada como un impedimento espiritual para la resurrección. La Biblia nos enseña que Dios juzga el corazón, no la forma en que un cuerpo regresa al polvo de la tierra. Recordemos que muchos cristianos han muerto en incendios, explosiones, desastres naturales o han sido reducidos a cenizas por otras circunstancias. ¿Acaso esto significa que Dios no los resucitará? Por supuesto que no. Apocalipsis 8:13 declara: El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Este versículo reafirma que Dios traerá a la vida a todos los que han partido, sin importar las circunstancias de su muerte o la disposición de sus restos. Confianza en la promesa divina. Cuando enfrentamos decisiones sobre el destino de nuestros cuerpos después de la muerte, lo más importante es hacerlo con fe y confianza en la soberanía de Dios. No debemos temer que la cremación afecte nuestra salvación o nuestra futura resurrección. Lo que realmente importa es nuestra relación con Cristo y la seguridad de que, cuando Él regrese, seremos transformados para vivir con Él por la eternidad. 1 Tesalonicenses 4:16-17 nos da la gran esperanza de la Iglesia. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la verdad que nos debe llenar de paz. Nuestra resurrección no depende de cómo se preserve nuestro cuerpo, sino de la fidelidad de Dios. Llamado a la reflexión y a la fe. Si alguna vez te has preguntado si la cremación es aceptable o si afecta tu resurrección, hoy puedes encontrar descanso en la palabra de Dios. La resurrección es un acto de su poder absoluto, y no depende de ninguna circunstancia terrenal. Nuestro enfoque debe estar en vivir una vida de fe, en prepararnos para la eternidad y en compartir este mensaje de esperanza con otros. Así que, si este mensaje ha hablado a tu corazón, te invito a que lo compartas con alguien que tenga dudas sobre este tema. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo enseñanzas poderosas que fortalecerán tu fe y te acercarán más a la verdad de Dios. Y recuerda, Dios es fiel a su promesa, y en Él tenemos la certeza de la vida eterna. La perspectiva bíblica sobre la vida, la muerte y la resurrección. La Biblia nos ofrece una perspectiva clara sobre la vida después de la muerte y el propósito divino en cuanto a nuestro cuerpo físico. A lo largo de las Escrituras, encontramos que Dios ha establecido un diseño perfecto para la humanidad, tanto en vida como en la eternidad. En esta sección, exploraremos la relación entre la resurrección, la cremación y la voluntad de Dios para nuestros cuerpos. El cuerpo como templo del Espíritu Santo. Uno de los argumentos más utilizados en contra de la cremación es que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19-20, la palabra dice: ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este pasaje subraya la importancia de cuidar y honrar nuestro cuerpo, ya que le pertenece a Dios. Algunas corrientes teológicas argumentan que la cremación es una forma de tratar el cuerpo de manera que no respeta su santidad, mientras que otras indican que lo esencial es la intención y la actitud del corazón más que el método de disposición del cuerpo. La resurrección de los muertos y el poder de Dios. La doctrina de la resurrección es fundamental en la fe cristiana.
En 1 Corintios 15, 42-44, Pablo explica que nuestros cuerpos serán transformados en la resurrección. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción; se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Este versículo enfatiza que la resurrección no depende del estado físico del cuerpo en la muerte. Dios es todopoderoso y es capaz de restaurar cualquier cuerpo, sin importar si fue enterrado o incinerado. Por lo tanto, la cremación no anula la promesa de la resurrección, ya que Dios tiene el poder de traer a la vida incluso lo que se ha desvanecido. Ejemplos bíblicos de transformación y restauración. A lo largo de la Biblia, Dios ha demostrado su poder de restauración. En Ezequiel 37, encontramos la visión del Valle de los Huesos Secos, donde Dios trae a la vida cuerpos completamente descompuestos. Esto nos recuerda que no hay nada imposible para Dios y que Él puede restaurar cualquier cuerpo en el día de la resurrección. En Filipenses 3, 20-21, se nos promete que nuestros cuerpos serán transformados a semejanza del cuerpo glorificado de Cristo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Afecta la cremación la promesa de la resurrección? La resurrección es una obra sobrenatural de Dios. Al examinar los relatos bíblicos, vemos que Dios no necesita restos físicos en su estado original para cumplir su promesa. Muchos cristianos han muerto en circunstancias en las que sus cuerpos han sido destruidos, ya sea por accidentes, guerras o desastres naturales, pero esto no impide que Dios cumpla su plan. Algunos creyentes pueden sentirse inquietos sobre la cremación porque asocian la quema del cuerpo con prácticas paganas o con el juicio divino. Sin embargo, el juicio de Dios sobre los impíos en la Biblia es espiritual, no simplemente físico. El destino eterno del alma no depende del estado físico del cuerpo tras la muerte, sino de la relación con Cristo. ¿Cómo debemos decidir? La Biblia nos enseña que lo más importante no es cómo disponemos de nuestro cuerpo al morir, sino cómo vivimos en obediencia y fe mientras estamos en la tierra. La decisión de ser cremado o enterrado es personal y debe hacerse con oración, buscando la guía del Espíritu Santo. Lo esencial es vivir una vida de santidad y entrega a Dios, sabiendo que nuestra esperanza está en la resurrección y en la vida eterna con Cristo. Más allá de cualquier práctica cultural o tradición, nuestra confianza debe estar puesta en la promesa de Dios. Él nos resucitará en gloria en su tiempo perfecto. En la última parte de este estudio, profundizaremos en las consideraciones prácticas y espirituales para tomar una decisión informada y basada en la fe. El polvo vuelve a la tierra, esperanza en medio del polvo. Cuando una persona muere, su cuerpo vuelve al polvo. Esta imagen tan común y poderosa no solo nos recuerda nuestra fragilidad como seres humanos, sino que también nos invita a reflexionar sobre el propósito de la vida y el destino eterno del alma. En esta parte profundizaremos en la esperanza bíblica que se levanta sobre esta realidad terrenal, para entender mejor por qué la Biblia no le da énfasis al cuerpo muerto, sino a lo que perdura para siempre, el alma y su destino eterno. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12, 7. Este pasaje nos recuerda que el cuerpo físico tiene un ciclo natural. Viene de la tierra y a ella regresa. Pero el espíritu, aquello que nos da vida y nos conecta con Dios, regresa a su Creador. Esta verdad nos libera del temor excesivo por el cuerpo sin vida y nos invita a enfocar nuestras energías en lo que trasciende. En muchas culturas, el cuerpo se convierte en objeto de adoración incluso después de la muerte. Pero la Biblia no llama a conservar ni venerar restos humanos. En cambio, nos impulsa a vivir de tal manera que cuando partamos, nuestro espíritu pueda encontrarse con Dios en paz. Muchos creen que la cremación podría dificultar la resurrección, como si Dios tuviera un límite en su poder para levantar cuerpos desintegrados. Sin embargo, la Escritura nos muestra que el Creador formó al ser humano del polvo. Si Él pudo hacerlo una vez,
también podrá hacerlo de nuevo. No importa cuál sea el estado del cuerpo, enterrado, cremado, destruido o desaparecido en el mar. Dios tiene el poder de resucitar. Jesús mismo dijo, no se asombren de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 28-29. La resurrección es una promesa de restauración. Pero esa restauración no se basa en qué tan preservado está el cuerpo, sino en si el alma ha sido redimida por la fe en Cristo. La vida eterna no es el privilegio de un cuerpo entero, sino de un corazón arrepentido. La cremación, entonces, no limita a Dios. No impide su obra sobrenatural. La cuestión esencial no es si nuestro cuerpo estará intacto en el día final, sino si estaremos preparados para ese encuentro. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Esa es nuestra esperanza. Una esperanza que no está cimentada en la materia, sino en la fe. En una relación viva con el Salvador. En la certeza de que Dios honra la promesa de levantar a los suyos en gloria, sin importar la condición de sus cuerpos. Por eso, más que debatir sobre si se debe enterrar o cremar, lo importante es preparar el alma. Vivir en obediencia. Caminar con Dios. Arrepentirse, perdonar, amar. Porque al final, seremos juzgados por nuestras obras, no por la ubicación de nuestros restos. El salmista escribió, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Salmo 139, 13-14. Dios nos creó con propósito. Nuestra existencia no termina en una tumba ni en una urna. Nuestra verdadera historia comienza cuando cruzamos el umbral de la eternidad. ¿Y tú, estás listo para ese momento? ¿Has puesto tu confianza en Jesús? ¿Está tu alma en paz con Dios? Hoy es el día para decidir. Hoy es el tiempo de buscar, de rendirte, de vivir con los ojos puestos en el cielo. Porque polvo somos, pero el Espíritu es eterno. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Comparte este vídeo con alguien que necesite esta esperanza. Y escribe en los comentarios, mi alma está lista para Dios. Que este sea el día en que decidas caminar con propósito, con fe y con eternidad en mente. Continúa con nosotros en la siguiente parte, donde descubriremos cómo los primeros cristianos enfrentaban la muerte y que podemos aprender de su fe inquebrantable. Lo que eliges hoy define tu eternidad, el testimonio de tu cuerpo ante Dios. La muerte no es un punto final, sino una puerta hacia una dimensión donde lo eterno cobra valor. Cada decisión que tomamos en esta vida tiene eco en la eternidad. En esta parte, reflexionamos sobre cómo nuestras elecciones, incluso después de morir, pueden seguir siendo un testimonio de nuestra fe. ¿Puede tu cuerpo contar una historia incluso después de que tu alma haya partido? Sí. La manera en que tratamos nuestro cuerpo, incluso después de la muerte, comunica algo profundo sobre lo que creemos respecto a la vida, la resurrección y la esperanza cristiana. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, afirma que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si lo es en vida, ¿cómo deberíamos tratarlo en la muerte? 1 Corintios 6, 19-20, RVR 1960, declara: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este versículo no solo habla del respeto hacia el cuerpo durante la vida, sino también sugiere un llamado a la reverencia incluso al final de nuestros días. El cuerpo como testimonio de esperanza. La sepultura, a lo largo de las Escrituras, ha sido una práctica que refleja respeto, espera y fe. Desde Abraham hasta Jesús, el acto de enterrar ha estado cargado de un significado espiritual profundo. El cuerpo reposaba como una semilla, con la esperanza de la futura resurrección. Pablo escribe en 1 Corintios 15, 42-44. Así también es la resurrección de los muertos.
Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Este lenguaje no es accidental. Habla de la muerte como siembra, como entrega confiada en las manos del Creador que levantará un cuerpo glorificado. ¿Cómo podría entonces la práctica de la cremación reflejar esa esperanza? No se trata de condenar a quienes han cremado a sus seres queridos, sino de reflexionar sobre el testimonio que queremos dejar como creyentes. ¿Habla nuestra decisión del poder de la resurrección? ¿O transmite una visión más secular de la muerte? El cuerpo de Cristo, modelo de nuestra esperanza. Cuando Jesús murió, su cuerpo no fue destruido ni incinerado. Fue envuelto cuidadosamente, ungido con perfumes y colocado en un sepulcro nuevo. Todo en ese acto reflejaba la esperanza de una resurrección. Y esa esperanza no fue defraudada. Al tercer día, su cuerpo resucitó, glorificado, pero reconocible. Mostró sus heridas. Caminó, comió, habló. Su resurrección no fue solo espiritual. Fue física, tangible. Así como Cristo resucitó, también nosotros lo haremos. Esta es nuestra fe. Este es nuestro fundamento. Por eso, el cuidado del cuerpo aún después de la muerte se convierte en un acto profético, en un mensaje silencioso al mundo: creo en la resurrección. La visión bíblica de la eternidad, cuerpo y alma redimidos. Muchos hoy han sido influenciados por ideas que provienen del gnosticismo, el hinduismo o el secularismo moderno. Estas corrientes ven el cuerpo como una prisión del alma, algo que debe ser eliminado, reducido, descartado. Pero la visión cristiana es distinta. El cuerpo tiene valor. Fue creado por Dios. Fue habitado por su Espíritu. Y será redimido en la gloria. Romanos 8 y 23, RVR 1960, dice: nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El plan de Dios incluye no solo salvar nuestra alma, sino redimir todo nuestro ser, incluyendo el cuerpo físico. Por eso, destruirlo por completo puede distorsionar esa visión. ¿Es pecado la cremación? La Biblia no establece de forma directa que la cremación sea un pecado. Sin embargo, si presenta una constante: el cuerpo, incluso muerto, es tratado con honor, respeto y expectativa. En la mayoría de los relatos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el entierro es la norma. La quema de cuerpos, por el contrario, está muchas veces relacionada con juicios, deshonra o paganismo. Esto no significa que quienes han sido cremados están condenados, ni mucho menos. Dios es soberano y poderoso para resucitar a sus hijos, sin importar la condición de sus cuerpos. Pero si nos invita a reflexionar, si podemos escoger un testimonio visible, uno que hable de nuestra fe en la resurrección, ¿por qué no hacerlo? La decisión como legado espiritual. Piensa por un momento en el legado que dejas. Tus hijos, tus nietos, tu comunidad. ¿Qué mensaje les transmitirá tu decisión final? La cremación puede parecer más práctica, más económica o incluso más ecológica. Pero la sepultura, cuando se realiza con fe, es una declaración profética. Es como sembrar una semilla en la tierra, sabiendo que un día esa semilla brotará gloriosa ante la trompeta final. Cada cuerpo enterrado con fe grita en silencio: yo creo en la vida eterna. Creo en la resurrección del cuerpo. Creo que la muerte ha sido vencida. Un llamado a pensar con visión eterna. Este mensaje no es para generar culpa, sino conciencia. La cremación no es el centro de nuestra fe, pero sí puede ser una forma de mostrarla. En una cultura que cada vez más rechaza lo eterno, tu decisión puede ser una predicación poderosa, una oportunidad de testificar incluso después de partir. Tu cuerpo, incluso cuando ya no habites en él, puede seguir predicando. ¿Lo habías pensado así? ¿Qué historia quieres que cuente tu cuerpo cuando ya no estés? La esperanza cristiana no es en un escape espiritual, sino en una gloriosa restauración. El cielo no es solo un destino etéreo, sino una realidad corporal y tangible que inicia con la resurrección de los muertos.
Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar sobre el poder de la resurrección, te invito a compartir este vídeo con alguien que también necesita esperanza. Suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas bíblicas profundas que transforman vidas. Deja en los comentarios tu opinión, tu experiencia o tu decisión. Juntos formamos una comunidad que vive con los ojos puestos en la eternidad. Vida después de la muerte, la esperanza real que cambia nuestra perspectiva. ¿Qué ocurre después de la muerte? Esta pregunta ha acompañado a la humanidad desde el principio. Muchos la evitan. Otros la temen. Algunos la niegan. Pero para quienes creemos en la palabra de Dios, la respuesta no solo es clara, sino gloriosa. La vida después de la muerte no es una ilusión, ni una vaga promesa, es una certeza respaldada por la resurrección de Cristo y afirmada por toda la Escritura. La muerte no tiene la última palabra. En Juan 11, 25-26, Jesús dijo a Marta, frente a la tumba de Lázaro: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta es la piedra angular de nuestra fe. No se trata solo de consuelo en medio del dolor, sino de una verdad poderosa: la muerte ha sido vencida. No es un final, sino una transición. No es oscuridad perpetua, sino el umbral hacia la gloria. La visión bíblica del más allá. Cuando una persona muere en Cristo, su alma va inmediatamente a la presencia del Señor. Así lo afirma el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 8. Estamos confiados, y más aún quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. No hay purgatorio, no hay reencarnación. La Biblia es clara, el destino eterno se sella al momento de la muerte. Pero la historia no termina ahí. Porque la promesa más gloriosa es que un día, el alma y el cuerpo se unirán nuevamente en la resurrección. La resurrección del cuerpo, esperanza eterna y tangible. Uno de los grandes tesoros del cristianismo es la promesa de la resurrección corporal. A diferencia de muchas religiones que consideran el cuerpo como una prisión del alma, la Biblia enseña que Dios creó el cuerpo, lo redimió por medio de Cristo y lo glorificará en la eternidad. Filipenses 3, 20-21 dice: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto significa que así como Jesús resucitó con un cuerpo real, también nosotros lo haremos. No seremos espíritus flotantes sin forma. Tendremos un cuerpo nuevo, libre de dolor, enfermedad y corrupción. Un cuerpo glorioso, diseñado para la eternidad. ¿Cómo influye esto en nuestra decisión sobre el cuerpo físico? Cuando entendemos que el cuerpo resucitará, que tiene un valor eterno, entonces surge una nueva conciencia sobre cómo lo tratamos incluso después de la muerte. No se trata de idolatrar el cuerpo ni de aferrarnos a él, sino de honrarlo como parte de la creación redimida de Dios. Si nuestra esperanza es una resurrección real, ¿por qué no dar testimonio de esa fe incluso en nuestra despedida final? Testimonios bíblicos que afirman esta esperanza. La historia del rico y Lázaro, en Lucas 16, nos muestra dos destinos después de la muerte. El rico, en tormento; Lázaro, en el consuelo de Abraham. Esta parábola no solo nos enseña sobre el juicio, sino sobre la consciencia y la identidad después de la muerte. Apocalipsis 6, 9-10 muestra a las almas de los mártires clamando ante el trono de Dios, esperando la justicia divina. Están conscientes, activos, con identidad propia. Esto nos revela que después de la muerte, el alma continúa su existencia con plena conciencia en presencia del Señor o separado de Él. Una eternidad definida por nuestras decisiones hoy. Hebreos 9:27 nos recuerda: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No hay segundas oportunidades después de la muerte. Por eso, lo que hacemos hoy, lo que creemos, en quien confiamos, determina nuestro destino eterno.
Esta verdad debe despertarnos del letargo espiritual y llevarnos a vivir cada día con una perspectiva eterna. El valor del cuerpo frente a la eternidad. Aunque Dios tiene poder para resucitar desde las cenizas, los huesos secos o el polvo del olvido, también es cierto que la Biblia presenta un patrón. Desde Abraham hasta los apóstoles, los fieles fueron sepultados como expresión de fe en la resurrección. A lo largo de las Escrituras, la cremación aparece asociada a juicio, deshonra o costumbres paganas. No es que Dios no pueda salvar a alguien cremado, sino que debemos considerar el mensaje que nuestra decisión comunica. ¿Estamos actuando con fe o con temor? ¿Con convicción o por conveniencia? La sepultura, cuando se realiza en fe, es una declaración: espero en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, punto. La cremación, aunque sea comprensible por circunstancias económicas o culturales, muchas veces responde más a una lógica secular que espiritual. Una fe que transforma nuestra visión de la muerte. Para el cristiano, la muerte no es una derrota. Es la coronación. Es entrar al gozo eterno. Pablo lo dijo con claridad. Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Pero esa ganancia no es automática. Solo es real para quienes han entregado su vida a Jesús, han nacido de nuevo y viven con la eternidad en mente. Por eso, más allá de qué haremos con nuestro cuerpo, la gran pregunta es: ¿estás preparado para morir? ¿Has confiado tu alma al Salvador? Tu cuerpo puede predicar un sermón aún después de tu partida. Cada decisión que tomas tiene el poder de impactar a quienes te rodean. Tus hijos, tus nietos, tu comunidad. ¿Qué mensaje les dejarás? ¿Uno de fe en la vida eterna o uno de conformidad con la cultura? El cuerpo que hoy tienes fue comprado con sangre. Fue hecho por Dios, habitado por su Espíritu, redimido en la cruz y glorificado en la promesa de la resurrección. No lo deseches como si no tuviera valor. Trátalo como lo que es, un instrumento de testimonio, incluso después de tu muerte. Si esta enseñanza te ha abierto los ojos a la verdad de la vida después de la muerte y la gloriosa esperanza de la resurrección, no guardes este mensaje solo para ti. Compártelo con tus seres queridos, con tu comunidad, con aquellos que han perdido la esperanza. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos en los comentarios cómo esta verdad ha tocado tu corazón. Aquí estamos construyendo una comunidad que vive con la mirada puesta en lo eterno. Cristo venció la muerte, y por Él, nosotros también viviremos. Los argumentos modernos a favor de la cremación y la respuesta bíblica. Vivimos en una época en la que muchas decisiones se toman más por conveniencia que por convicción. La cremación ha ganado terreno rápidamente en muchas culturas, incluso entre creyentes, no necesariamente porque se haya hecho un análisis bíblico, sino por razones prácticas, económicas o influencias culturales. Pero como cristianos, ¿debemos dejarnos llevar por la corriente del mundo? ¿O debemos detenernos y examinar todo a la luz de la palabra? Hoy analizaremos los argumentos modernos a favor de la cremación y cómo debemos responder a ellos desde una fe firme y bíblica. 1. La cremación es más barata que un entierro tradicional. Este es uno de los argumentos más comunes. No se puede negar que los costos funerarios tradicionales pueden ser elevados: ataúd, sepultura, trámites, velación, etc. En cambio, la cremación suele ser más accesible. Sin embargo, la pregunta clave no es ¿qué es más barato?, sino ¿qué honra más a Dios y a la esperanza que profeso? Nuestro compromiso con la verdad no debe depender del precio, sino de la fidelidad. La fe verdadera muchas veces cuesta. Ser obediente a Dios no siempre es lo más económico, pero siempre será lo más valioso. Si podemos invertir en todo tipo de cosas temporales, ¿no vale la pena invertir en una despedida que testifique de nuestra esperanza eterna? 2. Es más práctico, más higiénico, más limpio. Detrás de este argumento suele haber una incomodidad profunda hacia el cuerpo sin vida. Se prefiere deshacerse rápidamente de los restos, sin el proceso del luto, del entierro, de la sepultura. Pero el cristianismo nunca ha huido de la realidad del cuerpo, ni siquiera en la muerte. Nuestro Salvador fue sepultado.
Los discípulos lloraron ante la muerte. La sepultura es un acto de honra, no de descuido. Es una forma tangible de mostrar amor incluso cuando ya no hay vida. A lo largo de la Biblia, la sepultura fue vista como un acto sagrado. Abraham compró un campo para sepultar a Sara. José pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida. Jesús fue envuelto cuidadosamente en lino limpio y colocado en una tumba. ¿No es eso una señal de que el cuerpo, aunque temporal, tiene un valor ante Dios? 3. El cuerpo ya no sirve, lo importante es el alma. Este argumento se disfraza de espiritual, pero en realidad refleja una visión dualista que no es bíblica. La idea de que el cuerpo no tiene valor es más cercana al gnosticismo que al cristianismo. Dios creó el cuerpo. Jesús se encarnó en un cuerpo humano. Fue crucificado en su cuerpo. Resucitó con un cuerpo glorificado. El Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo. Y un día, ese mismo cuerpo será transformado y resucitado. Si el cuerpo fuera insignificante, ¿por qué Dios lo glorificaría? Negar el valor del cuerpo es negar una parte esencial del diseño divino. Por tanto, como tratamos el cuerpo, incluso después de la muerte, refleja lo que creemos sobre Dios y su creación. 4. Es lo que todos hacen hoy en día. Este argumento apela a la norma cultural. Como la cremación es cada vez más común, muchos piensan que no debe haber problema en seguir esa práctica. Pero como creyentes, no somos llamados a seguir al mundo, sino a ser luz en medio de él. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La cultura cambia, la palabra de Dios permanece. Si comenzamos a decidir en base a lo que es común en lugar de lo que es bíblico, muy pronto perderemos el rumbo. 5. Dios puede resucitar desde las cenizas, ¿no es así? Este argumento tiene algo de cierto. Dios es soberano y todopoderoso. Claro que puede resucitar a alguien aunque sus restos hayan sido quemados, esparcidos o destruidos. Él no está limitado por nuestras decisiones. Sin embargo, la pregunta no es lo que Dios puede hacer, sino lo que nosotros deberíamos hacer en obediencia y reverencia. Dios también puede perdonar el pecado, pero eso no nos da licencia para pecar deliberadamente. De la misma manera, que Él pueda resucitar a alguien cremado no significa que la cremación sea su voluntad o su diseño. A lo largo de la Escritura, hay un patrón claro de respeto hacia el cuerpo después de la muerte. Ese patrón es la sepultura. La cremación aparece más bien asociada a juicio, idolatría o prácticas ajenas al pueblo de Dios. 6. No tiene sentido guardar un cuerpo que se va a descomponer. Aquí entra en juego la esperanza. Sí, el cuerpo se descompone. Sí, volverá al polvo. Pero nuestra fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos. Sembrar un cuerpo en la tierra no es rendirse ante la muerte. Es sembrarlo como una semilla, creyendo en la resurrección. Así lo explica Pablo en 1 Corintios 15. Lo que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. El acto de sepultar a un ser amado es un acto de fe, una declaración profética. Decimos con nuestro gesto: aquí descansa, pero no para siempre. Un día se levantará, cuando suene la trompeta final. Volver a la raíz. ¿Qué mensaje comunica tu decisión? Cada acción comunica algo. Aún nuestra muerte puede ser un testimonio. ¿Qué mensaje quieres dejar a tus hijos, a tus nietos, a tu comunidad de fe? Cuando elegimos la sepultura, comunicamos esperanza. Mostramos que creemos en la resurrección del cuerpo. Que valoramos lo que Dios ha hecho y lo que Él hará. Que no tememos a la muerte porque tenemos una esperanza viva. Conclusión poderosa: no decidas solo por conveniencia. No estamos aquí para juzgar a quienes ya tomaron otra decisión. Pero sí para invitarte a reflexionar profundamente. Que no te mueva la prisa, ni el miedo, ni la presión cultural. Que te mueva la fe. Que tu decisión final sea un eco de tu esperanza eterna.
Si esta enseñanza te está desafiando a mirar la muerte desde los ojos de Dios y no del mundo, dale me gusta a este vídeo, compártelo con alguien que necesita claridad, y suscríbete para no perderte la última parte de esta serie. Déjanos en los comentarios, ¿qué te ha mostrado Dios en estos días sobre la vida, la muerte y la esperanza eterna? Cristo venció la muerte, y nosotros vivimos para su gloria, aun en cómo decidimos partir. Excelente, vamos a cerrar esta serie con una parte 10 poderosa, profunda y completamente optimizada para impacto espiritual, emocional y viralidad en YouTube. Esta última entrega será una conclusión inspiradora, con un llamado claro a vivir y morir, con propósito eterno, y terminará con una oración final transformadora. Tu vida, tu muerte y tu legado, decide con esperanza eterna. Llegamos al final de este recorrido bíblico, emocional y espiritual. Durante esta serie, hemos abierto las Escrituras, escudriñado el corazón de Dios, y puesto sobre la mesa una pregunta que muchos evitan. ¿Cómo deberíamos partir de este mundo como hijos de Dios? Pero esta serie no trata solo de la cremación. Trata del legado eterno que dejamos. De cómo nuestras decisiones, incluso al morir, pueden ser un testimonio vivo de nuestra fe en Cristo. Hoy te invito a mirar no solo hacia la tumba, sino hacia el trono eterno donde Cristo reina, y hacia donde tú y yo vamos y permanecemos en Él. 1. ¿Qué historia cuenta tu vida, y qué historia contará tu muerte? Vivimos contando historias. Con cada decisión, con cada palabra, con cada acto. Nuestra vida está construyendo un testimonio que trasciende el tiempo. Pero también nuestra muerte hablará. Y hablará fuerte. Cuando decides cómo deseas ser despedido, estás diciendo mucho más que una preferencia logística. Estás diciendo, esto es lo que creo. Esto es lo que espero. Esto es lo que proclamo sobre la eternidad. La cremación puede parecer rápida, práctica o incluso lógica. Pero la sepultura, hecha con fe, paciencia y honra, es una declaración profética de que la muerte no es el final. 2. No es legalismo, es convicción espiritual. Algunos dirán, esto no es salvación, es un tema secundario. Y es cierto. No serás salvo o condenado por cómo seas enterrado. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pero lo que haces con tu cuerpo, incluso al morir, habla de tu fe. No se trata de legalismo. Se trata de convicción. Se trata de vivir y morir para la gloria de Dios. Se trata de dar testimonio de la resurrección, incluso cuando ya no estemos aquí para predicar. Se trata de no conformarse al mundo, sino caminar contracorriente con la frente en alto, sabiendo en quién hemos creído. 3. ¿Qué estás sembrando en tus generaciones? Tus hijos te están mirando. Tus nietos también. Aún después de que partas, seguirán recordando tus decisiones. Y cuando les toque a ellos enfrentar la muerte, la de un ser querido o la suya propia, ¿qué semilla sembraste tú en su corazón? ¿Sembraste temor o esperanza? ¿Urgencia o eternidad? ¿Una solución rápida o una fe inconmovible? Tú puedes dejar una herencia que vaya más allá de lo material. Puedes dejarles la seguridad de que tú creías en la vida eterna, y que esperas la resurrección con una fe viva. 4. El cuerpo es temporal, pero no irrelevante. Sí, el cuerpo se corrompe. Pero el cuerpo será glorificado. No es basura, es templo. No es desecho, es creación divina. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios le da valor al cuerpo. Jesús se encarnó en uno. Fue crucificado en uno. Y regresará con uno glorificado. Por eso, tratar nuestro cuerpo con honra, aun después de la muerte, no es una tradición vacía. Es una expresión de gratitud y reverencia hacia nuestro Creador. 5. ¿Qué quiere Dios que tú hagas? Quizá a lo largo de esta serie, has sentido una lucha interna. Quizá tenías una decisión tomada y ahora sientes una inquietud. Eso no es casualidad. Eso es el Espíritu Santo llamándote a mirar más allá de lo visible. La pregunta no es, ¿qué es más fácil? La pregunta es, ¿qué agrada a Dios? Quizá debas revisar tu testamento. Quizá debas hablar con tu familia. Quizá necesites tomar una decisión distinta. Hazlo con fe.
Hazlo con amor. Hazlo como un siervo que anhela honrar a su Señor, aun con su muerte. 6. La muerte no es el final, es la siembra de la eternidad. En 1 Corintios 15, Pablo nos recuerda que lo que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Cada cristiano que es sepultado en fe está sembrando una semilla eterna. Está descansando en esperanza. Está esperando el llamado del cielo para levantarse con cuerpo glorificado. Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra fe. Esa debe ser nuestra manera de partir. Oración final de consagración y esperanza. Señor mío y Dios mío, te doy gracias por la vida que me diste, por cada latido de mi corazón, por cada día en que tu misericordia me sostuvo. Hoy, al final de esta serie, me detengo a pensar en mi final, y quiero que ese final te glorifique. No quiero vivir según el mundo. No quiero morir según el mundo. Quiero que mi vida entera, desde el primer aliento hasta el último suspiro, sea una ofrenda para ti. Dame sabiduría, Señor, para tomar decisiones que reflejen mi fe, que edifiquen a mi familia, y que proclamen tu verdad más allá de mi muerte. Hoy consagro mi vida y mi muerte a ti. Mi cuerpo, mi alma, mi legado. Todo lo pongo en tus manos. Y cuando llegue el día de partir, que mi despedida sea un testimonio de esperanza. Que mi tumba sea una semilla de resurrección. Y que mi historia siga hablando hasta el día en que me llames y yo me levante en gloria para verte cara a cara. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta serie tocó tu alma, si te abrió los ojos, si removió tus convicciones, te invito a hacer algo hoy. Comparte este video. Haz que llegue a otros creyentes. No guardes esta verdad. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido bíblico profundo y relevante. Y déjame en los comentarios, ¿qué decisión tomarás hoy sobre tu legado eterno? Recuerda, tu vida es un testimonio, pero también lo puede ser tu muerte. Vive con esperanza. Muere con propósito. Y resucita para gloria de Dios. Nos vemos en la eternidad.